Hola, mi padre, bonito, buenos días, ¿cómo me hiciste? ¿Cómo tenemos conveniente ahorita a las 8? Pues yo creo que nos va a tener la conferencia sobre qué va a ir. Si llegan a necesitar el megáfono o con los que tengo acá, ¿no? ¿Y qué cosa se sienta? Yo vengo a la apartamento dentro. Hola, muy buenos días. Buenos días, Sara Vanessa. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conecta nuestro invitado y otra docente que va a ser parte del encuentro. Tutora, muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos, para todas. ¿Cómo han estado? Hola, buenos días, doctora. Muy bien, muchas gracias. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buen día, Buenos buen días, muy día. bien. Hola, buenos Hola, buenos días. días, compañeros y tutora. Hola, Alison, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, bien. Carol, Sara, Morela. Hola, tutora. Hola. Hola, muy buenos días.
Profe Hola, María profe Catalina y Casey. estudiantes. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes cómo Me están? alegra mucho. Muy bien, profe. Ya, pues hace unos momentos había saludado a los estudiantes, les había comentado que vamos a esperar unos minutos para iniciar y que agradecía su asistencia puntual a este encuentro. Perfecto, listo. Ya por aquí se encuentra el profe Ricardo Murillo de Perú. Buenos días al profe. Profe, no le escuchamos. ¿Qué será? ¿Cómo estás? No te estamos escuchando. No, no, señor. Seguimos sin escucharte. Bueno, creo que él se va para volver a ingresar. Elizabeth, buenos días, qué bueno tenerlas por acá ustedes. Esperemos que el profe Ricardo está como arreglando algo de su sonido. Hola, no señor, no te escuchamos. No, seguimos sin escucharte, profe. Hola, profe, no. Seguimos sin escucharte. ¿Qué será que pasa? ¿Y el micrófono lo tienes activado que sea el del computador? ¿O con unos audífonos de pronto? ¿Sí, tienes audífonos? De pronto con los audífonos, de pronto. Bueno, buenos días a quienes han ido ingresando. Bienvenidos. Estamos solucionando un asunto técnico con el profe Ricardo Murillo de Perú, que no lo hemos escuchado. Algo pasa con su micrófono, entonces él está mirando con unos audífonos. Listo. Estamos dando una esperita que podamos solucionar eso. No, profe. De pronto con los audífonos, esperemos que sí, que podamos escuchar.
No, profe, no te No, escucho. profe, no se logra escuchar. ¿Y con el micrófono, los audífonos tampoco? ¿Qué será que pasa? Hola, ahora, hola. Ahora sí le escuchamos. Listo, ahora Sí, sí. señor. Ya, perfecto. Las disculpas del caso, no sé qué habrá pasado. Estaba un poco jugando ahí con la configuración y parece que ya. Ay, ¿O qué será que horrible. la cámara? A ver, ahora lo activamos y ahora la cámara no quiere activar. Bueno, no hay problema que no. Ay, profe. Bueno, quién sabe, hoy no nos están ayudando los medios tecnológicos. Ya. Bueno, profe, pues bienvenido a este proceso. Qué bueno pues escucharlo, ya no lo podemos ver, pero bueno, escucharlo sí. Tenemos entonces este inconveniente con la cámara, pero bueno, lo podemos escuchar, que es también importante para este caso. Entonces, pues bueno, bienvenido. Voy a dar un poco la apertura a este espacio. Yo me voy a presentar. Mi nombre es María Catalina Echeverri, yo soy profesora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, del Profe, programa. disculpa que te interrumpa. ¿Estás grabando? Sí, señora, estamos Ok, grabando. muy bien.
de acá de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, que es quizás la universidad más grande que tiene el país. Es una universidad que tenemos una oferta de formación en pregrado, posgrados, pero también en algunas tecnologías, incluso algunos bachilleres a nivel virtual y a distancia. Entonces llegamos a muchos lugares del país a través pues como de estos medios virtuales. En este caso, la profesora Casey y yo hacemos parte del programa de psicología con unos cursos que son bien, ahora sí lo podemos ver, con unos Perfecto. cursos, ¿Se me escucha? sí, perfecto. Ah, perfecto. Ok, ya Sí. está. Entonces, bueno, con unos cursos que son muy interesantes y que pues hemos querido pues como unirnos y vincularnos en este espacio, invitándolo a usted, profe Ricardo, para que conversemos sobre algunos temas. Entonces, en este caso, yo estoy como directora del curso de Antropología Psicológica o Psicología Cultural. Y la profe Casey, entonces le voy a dar la palabra a la profe Casey para que ella se presente también un poco alrededor de este proceso. Hola, muy buenos días, estimados estudiantes, nuestro ponente, la profe. Es un honor darles pues la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este espacio académico diseñado precisamente para el aprendizaje, la reflexión y ese intercambio de ideas. Asimismo, extiendo un saludo especial y lleno de gratitud a nuestro ponente internacional, cuya experiencia y conocimientos en la mañana de hoy pues, nos permitirán ampliar nuestra visión y fortalecer nuestras competencias profesionales. Mi nombre es Casey Acevedo Ruiz, soy psicóloga. Durante este periodo académico tengo los cursos de acción psicosocial y familia y psicología social y estamos con toda la disposición, estimado doctor Ricardo, para aprender de usted, de sus conocimientos y de su trayectoria. Estamos aquí atentos para poder disfrutar de este espacio y también solicitar a los estudiantes su acompañamiento oportuno y activo. Bueno, muchas gracias, profe Casey. Entonces, un poco, este espacio ha sido pensado desde estos 3 cursos de acción psicosocial y familia, de psicología social y antropología psicológica o psicología cultural, también como se le conoce. Y cuando conversábamos con el profe Ricardo, veíamos, digamos, dentro de su amplia experiencia, que es una persona que no solamente ha tenido experiencia, digamos, en los procesos de intervención y docencia, sino que además tiene una experiencia también en todo lo que son los cargos públicos y las políticas públicas, específicamente con niñez, primera infancia, pues nos parecía muy interesante poder conversar sobre este tema, ¿cierto? Un poco también vinculado a estos elementos que surgen, digamos, como necesidades de reconocimiento, atención psicosocial, retos que también tiene, digamos, todo este proceso de la atención en familia. Entonces, la idea para este espacio, los chicos de antropología psicológica en este espacio, ellos tienen ya un objetivo particular y es poco poder comprender cómo la psicología cultural, con los conceptos que hemos ya visto en el curso, que ya hemos un poco conversado en los foros sobre los diferentes conceptos y las diferentes tendencias teóricas y epistemológicas, cómo eso se puede, digamos, cómo se puede también ubicar una comprensión de los fenómenos, en este caso, que corresponden a la primera infancia desde esos conceptos, ¿cierto? Y con la profe Casey, pues también hay allí unos objetivos alrededor de reconocer, digamos, unas prácticas psicosociales en los procesos también de intervención psicosocial alrededor de estos temas que son de familia, de psicología social. Entonces yo me voy a permitir presentar a nuestro invitado, el profesor Ricardo Murilla Ponte, que es psicólogo comunitario con una maestría en gestión e innovación educativa y una especialización en animación sociocultural comunitaria, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales. Ha tenido experiencia en investigación cualitativa, en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia y también ha tenido experiencia en el diseño de políticas públicas, programas y proyectos sociales en reducción de la demanda de drogas. El profesor Ricardo Murillo
a lo largo de su carrera ha contribuido al fortalecimiento de todas estas políticas públicas y programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas o de drogas, tanto en el Perú como en el ámbito internacional. Ha trabajado como consultor para organismos como el CICAT-OEA, el COPOLAT y la CADCA, participando en estudios sobre amenazas emergentes, desarrollando cursos también especializados y apoyando a formación de coaliciones comunitarias en diversos países de la región, y asimismo ha sido ponente y expositor en eventos internacionales dedicados a la reducción de la demanda de drogas. En el Perú, de donde es el profesor Ricardo, ha desempeñado roles como coordinador, consultor para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de vida y diferentes gobiernos regionales, liderando estrategias de protección a la niñez, a la promoción juvenil y prevención del consumo de sustancias. También ha realizado evaluaciones, diagnósticos y planes regionales vinculados a estas temáticas. Actualmente, el doctor Ricardo Murillo Ponte es docente principal de la Universidad Católica CES Sapientae y es coordinador de la Estrategia Nacional Multisectorial Prevenir para Proteger en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces vamos a dar una muy calurosa bienvenida al profe Ricardo con su participación, ¿no? Y agradecerte completamente la disposición, la amabilidad que has tenido para con nosotros, profe Ricardo, y bienvenido. María, muchas gracias por la presentación, profesora Casey. Un poco escuchaba el contexto en el que se desarrolla este espacio y bueno, como siempre he señalado, nosotros con todo gusto para compartir la experiencia, el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Solo que en estos meses un poco complicados por los tiempos, estamos corriendo con el cierre de las actividades, de los programas que tenemos a cargo, pero igual, siempre hay un espacio para poder compartir. Y buenos días, estimados estudiantes o participantes en general. Voy a un poco compartir pantalla, por favor, si me permiten, para empezar entonces. Me dice que solo los organizadores o moderadores pueden compartir. Si me autorizan para compartir Listo, para un ya poco te... guiarme con eso y ir comentando sobre el tema que me han pedido un poco conversar, plantear. Yo voy a ir transmitiendo algunas ideas generales, algunos conceptos que probablemente ya lo saben ustedes, pero un poco para contextualizar, un poco para recordar, y sobre eso además ir vinculando mi experiencia en Perú, en algunos países que he tenido la oportunidad de impulsar proyectos con incidencia en un enfoque comunitario. En realidad eso es mi línea de trabajo desde que egresé de la universidad, desde que hice mis prácticas. Siempre he estado dedicado al campo, a esta rama de la psicología, ¿no? Y sigo, no puedo compartir. Dame un segundo que estoy mirando por dónde es que puedo ubicar acá que no me sale. Ya, ok. Y entonces, pues, voy comentando mientras se resuelve el tema del... Profe Casey, ¿tú tienes acceso a la configuración? Que a mí no me deja, no sé por qué. Para colocarlo como, Sí, en la como, configuración. Ujú, sí, regáleme un segundo. dale. Y bueno, les decía, eh, he tenido la suerte, la bendición de que la psicología especial, ya está, ya, ok, ya está, especialmente la psicología comunitaria me ha llevado justamente a compartir con diferentes públicos. He tenido la suerte de viajar a varias regiones de mi país, bueno, casi todas las regiones, y por supuesto algunos países. Y eso me ha ayudado a entender finalmente cómo la psicología, más allá de las consultas, más allá del rol tradicional que ha sido mirado al psicólogo, en estos tiempos tenemos que trascender porque los problemas nos han rebasado, ¿no? Entonces, así voy a compartir, a ver, un segundo, por favor. Mm, Ventana,
pantalla. Esta ventana debe ser esta. En realidad tampoco estoy tan familiarizado con este aplicativo, generalmente el Zoom, pero bueno, creo que igual se puede observar. Sí, señor, ya podemos Sí, observar. ya se puede observar. Ok, listo. Bueno, yo voy comentando algunos conceptos a modo de repaso, a modo de contextualizar, y en la medida que voy comentando, por favor, que cada uno se sienta en la plena libertad también de participar, de comentar, de preguntar, no hay problema. Y bueno, un poco la temática que está centrado para lo que justamente me comentaban los compañeros era eh, cómo desde la psicología comunitaria, desde la psicología social comunitaria, pues se viene impulsando, se viene trabajando desde mi experiencia en Perú y les comento luego en algunos otros países, la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cómo se viene atendiendo a este grupo de población vulnerable que justamente vive en estos tiempos tan adversos y ahí hay que mirar cuál es el rol de las instituciones, de las organizaciones y el ciudadano de a pie y cómo la psicología comunitaria, pues como una ciencia puede ayudarnos justamente a impulsar, a trabajar para tener un mayor impacto, ¿no? Y solo ahí he puesto un pantallazo entonces para recordar de cómo se define la psicología comunitaria. Maritza Montero, que es una de las principales exponentes de esta rama de la psicología, que lamentablemente falleció este año, ¿verdad? Pero la definición que ella da de la psicología comunitaria, pues eh, es un referente mundial y que los psicólogos comunitarios siempre hacemos referencia y usamos este concepto, ¿no? Partimos de esta definición como ¿Dejé de escuchar o soy solo yo? Sí, creo que se quedó sin conectividad porque se escuchó intermitente al inicio y luego ya quedó sin audio. Listo, le voy a escribir al profe. Le estoy llamando, pero no me contesta. Dame un segundo, por favor. Tutora, que hice una preguntita. Sí, te escucho. Este encuentro queda grabado. Sí, va a quedar grabado. Ah, bueno, señora, es que no puedo estar en toda pues en toda la información porque tengo que trabajar ahorita a las 9, entonces, sí, después tú nos puedes compartir la grabación para Sí, analizarla sí, mejor. no se preocupen, yo se las comparto. Ah,
Ah, bueno. Muchas gracias. Con gusto, Alison. Ya, ahora se me escucha. Sí, Ya, señor, mira, lo yo estaba, escuchamos nuevamente. yo estaba hablando porque lo que pasa es que este formato no me permite mirar, solo me permite mirar la diapositiva y yo estaba hablando y no sé qué pasó, es que no sabía una alerta que me había salido en la internet, pero bueno, ya regresamos, Ya disculpen. estamos Ima- aquí. Si quieres, puedes volver a compartir pantalla que ya Sí, que se no fue. sé a partir de cuándo no empezaron a... Estabas apenas empezando a hablar de Maritza Montero. Ya. Ok. Bueno, de manera rápida, solo ponía ahí un pantallazo para recordar, Marisa Montero es referente en relación al trabajo en el campo de la psicología comunitaria por la forma como define de manera integral esta rama de la psicología, ¿no? Y la idea principal de Marisa Montero es cómo empoderamos a la población para que la población tenga un mayor control sobre su medio, sobre su entorno, ¿no? Y eso significa darle protagonismo a la población, darle protagonismo a la población en los diferentes problemas, porque los problemas que afectan a las niñas, niños, adolescentes, no es un problema basado en responsabilidades institucionales solamente, pues la apuesta desde la psicología comunitaria es justamente reducir esa brecha que existe entre las instituciones y la población. Cómo las instituciones miramos a la población, al ciudadano de a pie, como protagonista en este proceso. Eso en relación a un poco la contribución de Marisa Montero, que es necesario contextualizar. También señalaba, pues necesitamos rápidamente recordar el concepto de comunidad, ¿okay? Una psicología que se implementa en la comunidad, considerando que una comunidad es un grupo social dinámico, histórico, culturalmente constituido y desarrollado, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un tiempo determinado. Y que esto genera colectivamente una identidad, un sentido de pertenencia. Como decía Sara, son sentido psicológico de comunidad, ¿no? La población va a participar, la población tendrá mayor protagonismo en la medida que tiene identidad en el contexto de donde vive. Se ha desarrollado un sentido psicológico de comunidad. De lo contrario, pues como vemos en muchos espacios, hay indiferencia, ¿no? Nadie quiere saber nada. Es un poco la realidad en estos tiempos en algunas comunidades. Eh, una comunidad no es estática, siempre es dinámico, siempre está cambiando y eso va de la mano porque las comunidades son constituidas por las personas y las personas pues siempre estamos en movimiento. Igual, intervención comunitaria, que viene a ser un conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad, pero la idea central de esto es a través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad. Esto nos hace recordar también el concepto de lo que es promoción de la salud, ¿verdad? Cómo promovemos que la población sea protagonista en el cuidado de su propia salud, ¿no? También el concepto de salud pública. Promover salud ¿no? Por tanto, pues la psicología comunitaria en este proceso pretende la capacitación y el fortalecimiento. Profe, no te estamos escuchando. Se fue el audio nuevamente. Profe María Catalina, y si le pedimos que cierre la cámara en lo que hace su intervención, de pronto eso permite
Sí, que fluya un poco más la conectividad. sí, voy a volverlo a llamar. Le estoy escribiendo, pero no me contesta. Voy a volverle a llamar. Un poco, Profe, sí, hola, te volvimos a perder un ratote. No, hola, hola, ¿nos escuchas? sí, Te volvimos a perder un tiempo. Estabas hablando de la promoción de la salud. Entonces, no sé, estaba diciendo acá la profe Casey que si de pronto apagamos las cámaras, dejamos solo la presentación, es posible que podamos seguirte escuchando y viendo lo que nos quieres compartir. ok. Ujú, vamos a probar así porque en realidad no, bueno, eso no me ha pasado antes, ¿ah? Pero vamos a ver. Sí. Es que, bueno, muy poco utilizo el Teams, generalmente es el Zoom, pero bueno, Mm. ahora es mi presentación, ¿verdad? Estamos viendo tu Sí, presentación señor, y te la vemos. estamos escuchando. Ok, bueno, estaba señalando, es importante también repasar el concepto de la intervención comunitaria, eh, porque la psicología comunitaria, uno de sus objetivos justamente es la autogestión. ¿M? Y esto va en la línea de los conceptos que nos da la promoción de la salud, eh, el concepto de salud pública, de justamente promover salud, pero con la participación de las personas, ¿no? Y eso significa que debemos darle a la comunidad la capacidad de decisión y de acción que favorece el fortalecimiento de ese espacio preventivo. Y decía que, pues, a propósito de este concepto de la prevención, la psicología comunitaria incide mucho su trabajo fundamentalmente en la prevención de los problemas de salud, de los diferentes problemas psicosociales, ¿no? Y en ese escenario, entonces, la participación, el concepto de la participación comunitaria es clave, ¿m? Entendiendo la participación como, pues, como una persona se involucra en algo colectivo, ¿m? En otras palabras, la participación siempre es vista como algo social, ¿no? En el sentido de que implica una relación social con otras personas. ¿Hola? Ay, se me está escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, señor, lo sí, qué estamos pena. escuchando. Es que a alguien se le Ok, activó el por ahí había micrófono. un sonido, listo. Sí. Y la participación comunitaria en ese sentido es la capacidad de grupos y comunidades de actuar colectivamente, siempre con objetivos comunes, persiguiendo pues objetivos de grupo, de comunidad, pero hay un concepto clave siempre no perder de vista es cómo hacemos que la población ejerce control sobre su entorno. Y en términos más prácticos, cuando se implementan programas de prevención en las comunidades, ¿cómo hacemos que nuestras comunidades, que los vecinos, que la población recupere el control sobre sus espacios públicos, por ejemplo? Porque en estos tiempos, al menos en Perú, los diferentes espacios públicos como parques, por ejemplo, muchos han sido tomados justamente por grupos que pues tienen un comportamiento de riesgo o que son un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la población justamente ha perdido ese protagonismo. La población no participa, la población no cuida su espacio y exige muchas veces que las autoridades cuiden, pero eso es irreal porque no tenemos policías para cada parque, para cada cuadra, ¿verdad? Y por eso, pues es fundamental recuperar el principio de la población es un actor importante en este proceso. Y de esa manera entonces podemos mirar la atención a la infancia desde la psicología comunitaria, eh, con un enfoque intercultural, y esto significa considerar el entorno inmediato, por ejemplo, como la familia, el entorno comunitario, y luego una mirada más macro, la parte cultural de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eh, el enfoque intercultural reconoce y valora la diversidad cultural y las prácticas de crianza en el entorno más local. ¿M? El Perú al menos es un país, nuestro país es un país pluricultural, pues la diversidad es clave justamente para que los programas
tengan realmente un efecto y que los programas realmente tengan un impacto, tomando en cuenta la diversidad, porque un programa que se aplica en una de nuestras regiones no se aplica de la misma manera en otra región, justamente por estas características. El enfoque intercultural nos permite fortalecer capacidades de las familias, los líderes y los servicios del territorio, pero considerando justamente eh, la historia de esa comunidad, las características de esa comunidad. Por eso en el campo de la psicología comunitaria, antes de implementar un programa de prevención o antes de implementar un programa de promoción, necesariamente hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico no solo basado en datos cuantitativos, que generalmente se dispone de esa información, sino un diagnóstico en el territorio, a partir de la participación de las propias voces de quienes residen. Y ahí hablamos entonces de metodologías como la investigación-acción participativa, la investigación-acción, que justamente nos ayuda a conocer la realidad, pero teniendo en cuenta o teniendo ahí el protagonismo de la población. Estas metodologías nos ayudan entonces justamente conocer, identificar la realidad, que la población donde estamos sea consciente de los problemas, pero a partir de cómo ellos están explorando, van identificando y van reconociendo, no a partir de charlas o conversas que muchas veces también se ha hecho esa práctica, ¿no? Promueve la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en espacios seguros. La psicología comunitaria debe de incorporar, como ya lo hace en muchos contextos, desde nuestra experiencia, se incorpora estos principios que va ligado entonces a las políticas universales, a las políticas locales, teniendo en cuenta normativas universales como, por ejemplo, la Convención, ¿verdad? Y esto no es de ahora, es de hace bastante rato. En realidad, desde, desde los 90, desde la convención que fue en 1989, ¿no? En el que se plantearon principios universales sobre los cuales diferentes países como el nuestro, pues, han ido implementando medidas, ¿no? Por ejemplo, principios universales como interés superior del niño, de la niña y adolescente, que significa que ellos deben ser prioridad siempre en cualquier contexto. Y eso es un principio, repito, que al menos en nuestro país en temas de aplicación estamos en transición ya desde los 80, porque la realidad es que en algunas zonas, en algunas regiones, este principio no se aplica. Se sigue invisibilizando a las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Hay una serie de patrones, de creencias socioculturales que hacen que las niñas, niños, adolescentes pues se los discrimine, estén desplazados, estén marginados. ¿M? Y eso significa entonces que las instituciones que trabajamos en este contexto, pues debemos seguir con mucha fuerza, pero sin perder de vista estos principios. Además, en el marco de la convención, en nuestro país se han ido creando normativas, se han ido creando, pues, normas, leyes que pues regulan, que guían, que establecen los lineamientos de trabajo para con las niñas, niños y adolescentes, de cómo debemos trabajar con mayor énfasis sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta desde la psicología comunitaria cómo hacemos con la población que se conozca los derechos universales de las niñas, niños y adolescentes, cómo hacemos con la misma población, trabajar por la protección de ellos y ellas, identificando señales de alerta, identificando situaciones de riesgo, porque, por ejemplo, cuando pasa algo con un niño o una niña en la comunidad, quien se da cuenta primero de lo que está pasando es el vecino, la vecina, ¿verdad? Pero en la medida que él o ella está informado, sabe, pondera que lo que está pasando es una situación de riesgo o es una señal de alerta, va a poder actuar. Pero si no lo reconoce, si no lo pondera, porque de por medio, pues hay patrones instalados en el repertorio de ellos, como por ejemplo en nuestro país ocurre, ¿no? Hay encuestas nacionales que evidencian que, por ejemplo, casi la mitad de nuestra población a nivel nacional adulta en el Perú considera que los únicos que tienen derecho a pegar a las niñas, niños, adolescentes son sus padres. Si casi la mitad de nuestra población considera eso, las posibilidades de que efectivamente haya violencia está ahí latente. Por eso
siempre señalamos que los niños, las niñas están en riesgo producto de esos patrones que existen en nuestra sociedad, ¿no? O como otro dato que tenemos en nuestro país, en ARES, que es la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, establece, por ejemplo, y ahí tenemos en realidad cerca de la tercera parte de nuestra población a nivel nacional, considera que si a un niño o a una niña no se le pega, se va a volver malcriado y ocioso. ¿Ya? Entonces, una gran parte de nuestra población tiene eso incorporado en su repertorio. Y entonces, si eso tiene en su repertorio, las posibilidades de pasar a la acción, a la violencia, al maltrato, está ahí latente, ¿no? De ahí muchas veces justamente que en nuestro país tenemos problema de la violencia en sus diferentes modalidades, ¿no? El enfoque intercultural nos ayuda también a impulsar intervenciones dialogadas, sensibles y culturalmente pertinentes. Lo que les decía en algún momento, las propuestas, los proyectos, los programas que vamos diseñando, pues basado en lineamientos nacionales como modelo país. Sin embargo, pues es importante mirar este enfoque porque lo que vamos diseñando en términos metodológicos, por ejemplo, no se aplica de la misma manera para una región, para el sur de nuestro país, por ejemplo, Tacna, Arequipa, en comparación para el norte, o en términos de sierra, selva y costa. O sea, y además en la zona selva, por ejemplo, algunas comunidades nativas, o en la sierra que son quechua hablantes, por lo tanto, pues los programas deben ser contextualizados siempre, ¿no? Y bueno, contribuye a la construcción de entornos protectores para su desarrollo integral, pero de manera pertinente. Y eso con la participación activa de las niñas, niños y adolescentes, porque en el marco de la convención, uno de los derechos justamente hace referencia a la participación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo las niñas, niños y adolescentes pueden ejercer? ¿Cómo las niñas, niños y adolescentes pues tienen ese derecho y cómo las instituciones, cómo la sociedad debe justamente conocer y ser consciente y promover ello, ¿no? Entonces, uno es escuchar a las niñas, niños y adolescentes, pero fundamentalmente pues tomar en cuenta sus opiniones en las decisiones y en las acciones que realizamos. Y la psicología comunitaria nos da esa herramienta, cómo con la población justamente promovemos, ¿sí? Cómo con la población promovemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cómo la población entonces empieza a incorporar en su repertorio este derecho a la participación, así como el derecho al juego, entre otros. Y quería también señalar a modo de revisión este principio o esta frase, Mahoma no va a la montaña. Esto demanda un cambio de paradigma tanto a nivel técnico como metodológico, al menos en la formación del psicólogo, que en Perú históricamente se ha incidido mucho en una formación clínica que tiene una perspectiva distinta. Eso ha ido generando cuestionamientos y bueno, tiene que ver además con la historia de la psicología comunitaria, ¿verdad? Cómo así nace la psicología comunitaria, producto justamente de esto que estamos diciendo, eh, desde el enfoque de la psicología clínica no nos dábamos abasto para resolver los problemas, cómo nos rebasó los problemas, ¿no? Por lo tanto, pues es cambiar de enfoque, es cambiar de chip del psicólogo. Entonces vamos, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pues aún sabiendo que vamos a seguir trabajando muchas veces desde el Estado, por ejemplo, considerando los despachos, las oficinas, pues tenemos que trabajar también en las calles, ¿no? Y eso es una apuesta en estos tiempos de la política pública. Y además la política en esencia es hacer política para la gente y con la gente, ¿no? Y con la gente significa entonces desplazarnos a los espacios naturales donde se dan los problemas y donde está la dinámica. Es salir del consultorio, es salir de la oficina, ¿verdad? Tendremos que estar entonces trabajando donde la gente pues se une, se reúne o se encuentra cuando pues nos necesita o cuando necesita de otros. Y no de manera genérica
casual o espontánea. Esto debe ser planificada, es decir, implementar un programa, un proyecto basado justamente en estos enfoques significa que aun cuando vamos entonces a alguna comunidad, a alguna calle, eso debe estar planificado. Repito, entonces eso significa rediseñar metodologías, formas de acercamiento para trabajar en la comunidad. Como cuando yo voy a intervenir o implementar un programa en la comunidad, voy a una cuestión muy básica incluso, de generar confianza, de generar vínculos, porque si uno no genera confianza en una comunidad, difícilmente lo que propone uno va a poder implementarse. Difícilmente entonces lo que uno va planteando va a ser justamente recepcionado. Y entonces eso además nos lleva a revisar este paradigma tradicional que era así. La comunidad en el centro, pero en todas las etapas de una intervención, pues las decisiones estaban basadas en instituciones, en interventores. La comunidad era una especie de receptora, tenía un rol pasivo, ¿no? Desde el diagnóstico, ¿no? ¿Quiénes hacen el diagnóstico? Un equipo experto, los técnicos de las instituciones. ¿Quiénes planifican? También. Pero la comunidad ahí en un rol pasivo solo para hacer lo que dice el equipo, entre comillas, especialista, ¿no? Y en psicología comunitaria siempre decimos, pero acá el experto, el especialista es la población, porque es quien conoce realmente cómo se da la dinámica. Eso significa entonces a la inversa, que es el paradigma actual desde la psicología comunitaria, que en todas estas etapas, pues la comunidad tiene protagonismo. Entonces, desde el diagnóstico, cuando les decía, hay que hacer un diagnóstico en la comunidad, con la comunidad, ¿okay? Pero un diagnóstico no una investigación, un diagnóstico no el conocimiento por el conocimiento, sino un conocimiento para actuar, para planificar, para actuar, y luego esto, pues además debe ser evaluado, ¿no? Pero en todo ese proceso, pues desde este enfoque, la comunidad, pues tiene presencia, debe de participar. Y eso significa entonces, en términos más operativos, además, lo que les decía al inicio, que la psicología comunitaria en el trabajo de promoción, de prevención con diferentes públicos, y en este caso principalmente con niñas, niños, adolescentes, pues está basado también en los principios de la ciencia de la prevención. Significa actuar sobre los factores de riesgo. Entonces, la psicología comunitaria es trabajar en la comunidad, es trabajar con la comunidad, es trabajar para la comunidad, pero también mirando lo que nos dice la ciencia de la prevención. ¿Qué nos dice la ciencia de la prevención? Si realmente uno quiere prevenir, quiere evitar los diferentes problemas que existen en nuestro contexto y que terminan afectando a las niñas, niños, adolescentes en este caso, ¿sí? Pues hay que actuar sobre ellas. O sea, ese es el principio, el enfoque de riesgo, ¿no? Y lamentablemente, por muchos años, en algunas zonas aún se sigue con una mala práctica de la prevención porque ha estado vinculado a prevención y sinónimo de charlas, de información, de repartir panfletos y ya está. Y bueno, ya está demostrado, la ciencia hace rato que ha demostrado de que un programa, un servicio, un proyecto solo basado en la información, cero resultados, ¿verdad? Porque realmente si queremos implementar una propuesta de prevención en el ámbito comunitario, pasa primero por identificar cuáles son esos factores de riesgo que están generando que exista ese problema. Y ahí también entonces miramos un modelo, ¿verdad? Los modelos que ya existen, esto no es propio de la psicología comunitaria, pero vamos mirando los modelos que se han ido también aplicando en otras disciplinas. Bronfenbrenner es uno de los que propone, es uno de los que nos plantea de cómo debemos entonces entender el comportamiento de una persona, ¿no? Cómo las niñas, niños y adolescentes, el comportamiento de ellos se ven influenciados por su entorno, pero un entorno que está dividido, tal como señala el modelo ecológico, en 3 niveles, en 4 niveles, eso varía también de acuerdo a cada contexto, pero tenemos un primer nivel que es el microsistema, ¿no? Un primer nivel que tiene que ver con
el entorno más cercano de las niñas, niños y adolescentes. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela y tiene que ver con la comunidad, ¿verdad? Espacios donde interactúa directamente con otros. Y entonces la ciencia de la prevención nos dice que en ese escenario, en ese entorno, hay diferentes factores de riesgo que si no miramos, si no identificamos y no actuamos sobre ellas, estas terminan impactando en el bienestar, en la salud, en la educación de las niñas, niños, adolescentes. Y así nacen los problemas. Y si queremos evitar, prevenir, es sobre esos factores de riesgo. Pero muchas veces se mira solo las consecuencias, ¿no? Problema de consumo de drogas. Miramos incluso en el abordaje, como si fuera lo más importante, a hablar sobre las consecuencias del consumo de drogas. Y no miramos realmente el fondo del asunto. Aquí realmente para prevenir hay que mirar cuáles son esos factores de riesgo que están generando. El modelo ecológico nos habla también de un segundo nivel, que en algunos casos se habla de mesosistema, de exosistema. En este caso quiero un poco comentar nivel 2 como exosistema, que incluye elementos con los que los niños, las niñas y los adolescentes no interactúan directamente, pero que tienen una relación importante con ellos. ¿Quiénes están? ¿Qué incluye? Por ejemplo, los medios de comunicación, los servicios en temas de educación, salud, el sistema legal y la situación económica en el contexto, ¿no? Como en ese escenario, en este contexto también, pues vamos a observar, vamos a identificar diferentes factores de riesgo. Y tenemos un tercer nivel. Este sistema abarca la cultura, las creencias, los valores, las normas, las políticas que no, pues, no ayudan, ¿no? E influyen, por el contrario, en sistemas y que, pues, ponen en riesgo a las niñas, niños y adolescentes. Comprende entonces a los contextos culturales, las normas, las creencias sociales, los patrones socioculturales y las políticas, pues, que afectan cómo se previene y se responde en realidad, por ejemplo, la violencia sexual, que es uno de los problemas que es de mucha preocupación en nuestro país, ¿no? Con mayor énfasis en algunas regiones. Por lo tanto, la psicología comunitaria, basado también en los principios de la ciencia de la prevención, pero importante que en todos estos niveles, pues la participación de la población es clave. El protagonismo de las niñas, niños y adolescentes es clave, ¿no? Quería comentarles de algunas experiencias que tenemos en Perú, desde el Estado, ¿sí? Desde la academia, desde la sociedad civil, en temas de prevención en diferentes materias, ¿no? Quería comentarles cómo, por ejemplo, venimos impulsando una estrategia nacional denominada Prevenir para Proteger, basado justamente en este trabajo que he ido un poco comentando, cómo el aporte de la psicología comunitaria le da sustento a esta estrategia, ¿no? Cómo esta estrategia eh, incorpora justamente la importancia de la población como un actor clave y además propone en ese contexto metodologías justamente para tener una proximidad, un acercamiento con los servicios, con la población, porque el trabajo además debe ser un trabajo articulado. La psicología comunitaria define a la comunidad como un conjunto de personas, instituciones y organizaciones que tienen objetivos comunes. Por lo tanto, cuando yo implemento un programa de prevención en la comunidad son todos. No solo es el vecino, ¿verdad? Sino también son las instituciones y las organizaciones. Pero sí debo mirar entonces los roles diferenciados, el rol de las instituciones, el rol de las organizaciones y por supuesto de la población. ¿Cómo puedo convocar, cómo puedo trabajar con todos ellos? En este proceso la articulación es clave, ¿no? Sin embargo, en estos tiempos se hace complejo, en estos tiempos donde vivimos en desconfianza, ¿no? Las instituciones pues han perdido credibilidad por parte de la población no participa porque hay indiferencia por el contrario, por diferentes motivos, miedo a las represalias, por la violencia que existe en nuestro país en estos tiempos. Se hace más retador entonces este proceso. Significa entonces hay que buscar
hay que innovar las estrategias de aproximación para recuperar esa confianza y para, pues, impulsar trabajos de manera articulada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a la población? ¿Cómo nos acercamos a las instituciones, a las organizaciones? Y ahí me atrevo a señalar de que una de las metodologías, digamos, clave que nos dan mucho resultado es, pues, la animación sociocultural o la educación popular, que tiene ese vínculo. O también podemos decir la metodología basada en aspectos lúdicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ayuda a eso a generar esa confianza en la comunidad para trabajar de manera integrada, ¿no? La psicología comunitaria, entonces, no se debe basar solo en la voluntad, en la disposición de la población y de las instituciones, sino también es importante contribuir con la parte técnica, el aporte de la ciencia, ¿no? Significa entonces ir brindando asistencia técnica en estos espacios para cumplir con las funciones en relación a la prevención. Y además, dando a conocer a la población cuál es el rol de la institución en temas de prevención, cuál es su competencia, ¿sí? Porque lamentablemente también ocurre eso. La población no sabe cuál es la competencia de las instituciones de los servicios. Cuando los servicios no cumplen, nadie dice nada por desinformación, por desconocimiento. Y entonces por eso el tema de la asistencia técnica, el acompañamiento en este proceso es clave, ¿no? Y otro aspecto en este trabajo metodológico en la comunidad es el acceso a la información. La psicología comunitaria, si bien trabaja basado en el conocimiento popular, pero esto de la mano con el conocimiento científico, de ahí hablamos siempre de la unión entre la teoría y la práctica, ¿no? Pues las decisiones, el diseño de programas, proyectos deben estar basados en evidencia. Y a evidencia pasa además también tomar en cuenta, tenemos disponibilidad de información. Si yo quiero implementar un programa de prevención en una provincia, en un distrito, cuento con información, ¿no? Y entonces la psicología comunitaria nos ayuda con eso, de cómo promovemos estudios focalizados con la participación de la comunidad para, de alguna manera, graficar la realidad del problema en ese contexto más focalizado, ¿no? Y poner a disposición esa información para las autoridades, para la misma población, porque las decisiones que se toman en el desarrollo, en el bienestar, pues deben estar basados siempre, deben estar sustentados en datos, en información, ¿no? Y otro aspecto que nos da la psicología comunitaria es el tema de la movilización. ¿Cómo movilizamos a la población para que sea una población protectora de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo movilizamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que conozcan sus derechos, para que ellos también sean protagonistas y promover el autocuidado, ¿no? Y ahí tenemos algunas experiencias justamente basado en el protagonismo de la población, de cómo la población debe de proteger a sus niños, a sus niñas. Miramos el rol que tienen los padres, competencias parentales, porque lamentablemente en nuestro país hay muchos niños, niñas que están en situación de riesgo o riesgo de desprotección familiar. Y ahí miramos entonces, pero cuando un niño está en riesgo de desprotección familiar o está en desprotección, ¿qué institución tiene competencia para actuar? ¿Mm? Pero la institución podrá actuar en la medida que la población tiene un rol. Porque lo que les dije en algún momento, cuando a un niño o a una niña le pasa algo en la comunidad, quien se da cuenta primero es el vecino, la vecina. Si él está consciente, está sensibilizado, reconoce que eso es una señal de alerta o es una situación de riesgo y sabe qué hacer, sabe a dónde pedir ayuda, pues va a poder actuar. Pero si no conoce todo eso, indiferencia, inacción, y lamentablemente se siguen vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, una vez más, miramos desde una perspectiva integral a las instituciones, a las organizaciones y, por supuesto, a la población, y ahí con énfasis de protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. Esta gráfica que ahí ustedes muestran es
desde nuestra perspectiva, en términos estructurales y organizativos, son similares también con Colombia, ¿verdad? El tema de los gobiernos locales o municipios o municipalidades. En un distrito o en un municipio, pues eh, el liderazgo en este proceso es de la autoridad local. Nuestro país, denominado las municipalidades, el alcalde debe ser justamente una gestión comprometida para lo que se está planteando. Porque si no hay ese compromiso, si no hay voluntad política, pues muchas veces esta propuesta queda ahí. Por eso se da mucho énfasis en la incidencia política desde el Estado, desde el rol que tenemos con los gobiernos locales. Cómo la autoridad en ese distrito, en el ámbito local, debe de liderar, debe de trabajar de la mano con todos los operadores y, por supuesto, con su población, ¿no? Y ahí tenemos algunos, digamos, resultados alentadores en otras zonas, en otras regiones aún todavía hay mucho por trabajar. Y desde la academia, pues impulsamos algo similar, ¿no? Como la universidad, al menos en la universidad donde estoy yo, por el tema de la responsabilidad social desde la academia, desde los cursos que tiene que ver con la parte social, con psicología comunitaria, nuestros estudiantes pues ya implementan un programa, hacen una práctica real en las comunidades basado en estos enfoques, ¿no? Hemos logrado un poco vincular las organizaciones que existen en las jurisdicciones donde estamos, cómo los alumnos llegan a las comunidades para trabajar de la mano con las organizaciones, diseñar con ellos un programa de intervención por este proceso participativo, implementar programas de prevención de consumo de drogas, prevención de la violencia, entre otros problemas. Y reitero, y ahí tiene que ver entonces con modelos también que se han ido impulsando. Por ejemplo, justo probablemente han escuchado de las coaliciones comunitarias, que es un modelo que viene de Estados Unidos, pero que ahora es un movimiento que se implementa a nivel del mundo, en muchos países. Al Perú llegó en el 2006, que está basado justamente en temas de movilización, de participación. La psicología comunitaria tiene herramientas justamente para darle un sustento en este trabajo. Bueno, en este caso es de la población en general, principalmente para trabajar en prevención del consumo de drogas. Y ahí tenemos entonces otra experiencia que podemos mirar. En las redes tenemos mucha información, por ejemplo, de las coaliciones comunitarias de Perú, donde trabajan justamente con la universidad como un aliado importante. Pueden revisar en el Facebook, en el Instagram, las actividades que van realizando nuestros estudiantes cada semestre, ¿no? Con esta visión de prevenir para proteger a las niñas, niños, adolescentes, fundamentalmente, que es nuestra población vulnerable, una de nuestras poblaciones vulnerables en nuestro país, ¿no? Eso me lleva entonces finalmente eh, señalar, invitar, eh, explorar el rol que yo tengo, el rol que estoy teniendo o cuál es mi línea de carrera, dónde voy a justamente ejercer mi profesión y cómo han ido cambiando en estos tiempos los roles, cómo han ido cambiando los escenarios de intervención y de trabajo de la psicología y en el campo de la psicología comunitaria. Debo decir que en nuestro país, por ejemplo, en términos de oportunidad laboral, para los psicólogos comunitarios, pues las posibilidades se han ido incrementando de manera significativa, tanto en el Estado como en la sociedad civil. Bueno, ahora principalmente en el Estado, porque en las organizaciones no gubernamentales, por el tema de la cooperación ha ido bajando, pero el Estado más bien ha ido incrementando ahora diferentes intervenciones y ahí la necesidad de contar con un psicólogo comunitario cada vez es más visible, ¿no? Pero, reitero, por el enfoque y por la formación que se tiene en este trabajo. Y eso es lo primero. Y lo segundo es mirarnos como ciudadanos, como ciudadanas, ¿verdad? El rol que tenemos para proteger a las niñas, niños, adolescentes en cualquier contexto, donde quiera que uno se encuentre.
en el trabajo, en la universidad, en la calle, en mi casa, en cualquier lugar, pues debemos proteger a las niñas, niños y adolescentes. Pero, ¿qué significa proteger a las niñas, niños y adolescentes, no? Conocer sus derechos, incorporar los principios universales que hace bastante rato están ahí, solo que no las conocemos y por lo tanto no las aplicamos, ¿verdad? Y eso significa entonces, por ejemplo, interés, repito, uno de los principios, interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, donde quiere que esté, en el lugar donde esté, en el momento en donde esté, los niños, las niñas siempre deben ser primero. ¿Mm? Y es un poco cuestión incluso la historia, nuestra historia, donde hemos crecido, por ejemplo, ahora ya nosotros los adultos, de cómo éramos los niños. En mi época, por ejemplo, este principio obviamente nada, no se aplicaba, además todavía no se conocía, porque esto surge a partir de los 80, pero ahora que ya han pasado varios años, igual en algunas zonas sí, seguimos en lo mismo, ¿no? Es como en algunas zonas, eh, en algunas regiones de nuestro país, las familias se reúnen los fines de semana, comparten un banquete, una comida, todos ahí. Y claro, incluso desde cuestiones muy simples. ¿A quiénes sirven primero la comida? A los adultos, al tío, al abuelo, al hermano mayor, al papá, a los adultos, los niños al final. ¿Para quién va la mejor parte del plato? La mejor presa, para el tío, para el abuelo y para los niños al final. Lamentablemente, esas prácticas todavía en nuestro país suceden en algunas zonas. Pasa lo mismo con el tema de participación. Tú eres niño, todavía no sabes, por favor, cuando hablan los adultos, los niños se callan. Igual, todavía en algunos contextos. Y entonces tenemos que seguir trabajando con fuerza. Ellos primero. Escuchar a las niñas, niños, adolescentes y fundamentalmente, pues tomar en cuenta sus opiniones en las decisiones y las acciones que realizamos, ¿no? En los diferentes espacios, ¿no? Mirar a las niñas, niños, adolescentes como sujetos de derecho. Ese es otro de los principios. Porque hasta antes de la convención ellos eran vistos como objetos. Pero eso cambió, afortunadamente. Ahora, pues, son sujetos de derecho, al igual que todos nosotros. Por eso decimos que todos tenemos los mismos derechos, los niños aún más con algunos derechos específicos por su condición de vulnerabilidad. Eso entonces nos lleva a mirarnos, ¿no? ¿Cómo estoy yo como hermano, como padre, en mi casa? Cómo miro a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, a mis nietos. Cuando estoy en la calle, cómo miro a los niños. Debo asumir ese rol protector. Pero para eso necesito estar atento, atenta siempre. Es otro de lo que vamos promoviendo. ¿Mm? Que nuestra población siempre esté atento, no sea indiferente. Solo estando atento, vigilante, voy a darme cuenta que por ahí pasa algo y podré actuar rápidamente. Pero podré actuar rápidamente no por sentido común, ¿verdad? Sino porque sé a dónde debo de llamar, a dónde debo de acudir, debo de seguir, pero conociendo además como vecino o desde el rol que tengo hasta dónde puedo actuar. Porque si actúo por sentido común, podría incluso vulnerar más los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, entonces, bueno, eso comentarles un poco eso a partir de las prácticas que estamos teniendo, la apuesta que se tiene desde el Estado para proteger a las niñas, niños y adolescentes basado en estos principios y pues cada vez más valorando el protagonismo de la población como un actor importante en estos procesos. Y la psicología comunitaria nos da los principios, los conceptos, las bases justamente para poder explicar, entender y que esto no se conduzca solamente por cuestiones políticas o antojadizas, sino que realmente tienen un sustento, un fundamento científico. Ok, hasta ahí espero haberme dejado entender con esta corta presentación, pero si no, creo que tenemos un poco más de tiempo para las preguntas, para los comentarios que puedan tener. Muy, muy interesante, profe, su intervención. Por ahí vamos haciendo algunos comentarios en el chat.
Bueno, entonces abramos este espacio un poco para comentarios, preguntas. Por aquí Sara tiene levantadita la mano, Sara. Hola, muy buenos días, profe Ricardo. Yo soy Te estudiante. escuchamos súper lejos, Sara. ¿Puedes ubicarte un poco más cerca al micrófono de pronto? ¿Aquí me escucha más cerquita? Un poquito. Ay, dame un momento, profe. Voy a cambiar de dispositivo y ya hablo. Listo. Vale. De pronto, ¿algún otro estudiante quisiera hacer alguna pregunta o participación, comentario frente a este espacio tan interesante, frente a los procesos de intervención? Listo, profe, ¿se escucha mejor? Perfecto, Sara, mejor, mucho mejor. Bueno. Hola, muy buenos días, profe Ricardo. Yo soy Sara, de psicología. Estoy en octavo semestre, ya terminándolo, con el curso de acción psicosocial, de psicología social, perdón, con la profesora Casey. Muy interesante esta dinámica, demasiado interesante y más que todo cuando usted nos enfocaba que no nos debemos de quedar solo en lo teórico, sino salir al territorio porque de eso se trata nuestra carrera, de conectar con las personas, de apoyar a la comunidad. Siento que eso es lo que más pude rescatar. Todo fue importante, pero siento que eso es lo que más me llegó a mí como persona. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Súper, Sara. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Profe, disculpa, bueno, no Mm. soy estudiante, profe Ricardo, pero quiero agradecerle el espacio, resaltar algo muy importante que usted comentaba, y era precisamente que cada comunidad, con base en lo que usted nos comentaba, cada comunidad interpreta los riesgos y las soluciones precisamente desde sus valores, desde sus creencias, desde sus costumbres. Si como psicólogos nosotros no consideramos este tipo de particularidades, la intervención en las comunidades definitivamente puede ser vista injusta, ajena, incluso invasiva. Entonces me parece muy importante precisamente esto que nos comenta, porque es esa invitación a contextualizar. Yo lo hablo mucho con mis estudiantes en el curso de psicología social y en el curso de acción psicosocial y familia, y es que precisamente como profesionales y muchas veces desde el Estado se cometen errores en copiar, por decirlo así, esas estrategias de prevención, las mismas en diferentes comunidades. Y resulta que cuando suceden este tipo de situaciones no es efectiva la intervención, porque las costumbres son distintas, los problemas son distintos, y cuando eso precisamente no se tiene en cuenta, generalmente no sucede nada, no es efectivo el acompañamiento que se realiza desde el quehacer profesional. Entonces, reconocer esa cultura, ese contexto, permite precisamente que la comunidad se sienta parte del proceso y no sea simplemente receptora de información. Usted nos comentaba también, profe, que el hecho de que las intervenciones se hagan simplemente a partir de charlas, de repartir folletos, no funciona, y efectivamente vemos que cuando la comunidad simplemente escucha información y no la hacemos parte del proceso, no sucede nada. Esa es la realidad. Se siguen sucediendo las mismas problemáticas, no hay un cambio, no hay una transformación real y profunda en los territorios. Entonces, precisamente el llamado con esa intervención que usted nos acaba de hacer, esa intervención valiosa, es precisamente a eso, a replantearnos ese quehacer profesional en las comunidades, en los territorios, en ese acompañamiento que nosotros debemos hacer de manera responsable y ética. Entonces, bueno, estimados estudiantes, vamos a aprovecharnos un poco más, por decirlo así, de este espacio con este excelente profesional que tenemos en, en, en el curso. Entonces, bueno, los escuchamos, adelante. Sí. Casey, quería comentar en base a lo que has señalado, justo me acordaba de una experiencia que tuvimos en una comunidad
con un grupo de estudiantes, esto desde la academia. Hicimos una proyección para una intervención en una comunidad sobre un programa de prevención. Y entonces, en una primera salida de campo, bueno, como siempre los estudiantes, yo enseño séptimo y décimo ciclo. Y claro, salieron a la comunidad, ellos en una primera salida reconocieron y luego para una siguiente intervención dijeron, ok, vamos a preparar, vamos a convocar. Eso es un poco, ¿no? Hay que convocar todos al local comunal o al auditorio que hay en ese distrito. Ahora, vamos a invitar a todos los vecinos. Pasamos panfletos, altavoces, a todos los invitamos para tal fecha, tal hora, a una reunión. Y claro, hubo un despliegue importante en la convocatoria, materiales muy visibles, colores muy llamativos, con megáfonos, y el grupo estaba muy contento por el esfuerzo que había hecho en la convocatoria y con mucha expectativa que pues iban a llegar más o menos como 100 personas, ¿no? Incluso prepararon todo eso, ¿no? Dije, hay que preparar para darle la bienvenida a un refrigerio y todo eso, listo. Llegó el día, era para las 3 de la tarde. Y todos muy motivados, ahí esperando. Eran 3 de la tarde y venía 1 o 2 personas. 3:30, nada, 5. A lo mucho de ese día llegaron 10 de 100 que se esperaban, ¿no? Y claro, frustración, ¿no? Y como yo siempre digo, quienes trabajamos en este campo, alta tolerancia a la frustración. Eso es como una recomendación. Pero también es importante revisar la experiencia y cuando justamente lo revisamos luego digo, ok, pero cuando ustedes se desplazaron, cuando fueron a hacer reconocimiento a la comunidad, a esa hora, ¿qué están haciendo los vecinos? No, me decían, no, profe, afuera de sus casas están ahí jugando pelota, a veces en las calles instalan net y están jugando con sus hijos. Y como no están haciendo nada, solo están jugando, pues creímos que esa era la hora más adecuada para que puedan venir a la reunión, ¿no? Pero no vinieron. Y entonces, ¿qué hacemos? Este principio, si Mahoma no va a la montaña, entonces digo, oye, es que la gente no va a venir va a dejar de hacer lo que hace cotidianamente, lo que en su tiempo libre juega, hay dinámicas familiares muy particulares en las calles, la gente no va a dejar de hacer eso para venir y escuchar tu charla o tu reunión, no va a venir. Ya esas prácticas han pasado hace bastante rato, ya la gente no va, no acude, masivamente no van a esas reuniones, y menos si es que le dejaste un panfleto y se escuchó algo y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Y qué tienen que hacer? Y yo siempre a mis alumnos no les digo lo que tienen que hacer, sino tienen que pensar, creatividad, innovar. Y entonces, solo los principios. Si Mahoma, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que ir. Ok. ¿Tenemos que ir y traerles de la mano? No. Tenemos que ir y participar en la dinámica que ellos tienen. Entonces, si en la calle están jugando vóley, vamos, nos aproximamos, confianza básica, empezaremos a aplaudir cuando juegan, empezaremos a involucrarnos. Hoy te ayudo poniendo los puntos. Me acuerdo en sí, porque en el piso van marcando con una tiza esos puntos. Pero démosles idea, podemos llevar un cartón, una madera, un triple A para, oye, ahí pueden ir marcando los puntos y así se van ganando la confianza para ser parte de, y en algún momento pueden jugar con ellos y no tienes que ser experto en vóley para jugar, sino es parte de esa aproximación. ¿Pero qué? ¿Vamos a solo jugar? Sí, te involucras, participas y ganando esa confianza podrías plantear con ellos muchas acciones, ¿no? Además, no necesitas darle una charla y generar cambios, sino tú puedes involucrarte con tu comportamiento, con tu actitud, pues puedes ir enseñando, puedes ir modelando, ¿no? Y entonces podemos hacer uso del deporte, la recreación, la cultura, el arte como una herramienta para este trabajo preventivo. Y entonces justamente es cambiar de chip. Pero vamos a solo jugar, sí, el juego es importante y entonces recordemos, aprender jugando, ¿sí? O jugar aprendiendo. Y entonces, claro, yo puedo jugar al vóley y puedo poner algunas reglas de convivencia como parte de mi proceso de aprendizaje, que es como luego se planteó. Miren, en ese espacio la mayoría se llamaba nosotros le decimos por su chapa. ¿Mm? Se llamaba, y
no se conocían mucho por sus apellidos y nombres, apellidos menos, nombres a las justas algunos. Siempre se llamaban por su chapa. Le hicimos una regla, es temas de identidad, es que, oye, que dejen de llamarse por su chapa, sino por su nombre, y es una forma de que empiezan a conocerse un poco más. Entonces, una tarjeta blanca para quien llama por su chapa, a todos deben llamarse por su nombre. Y algunos rápidamente dijeron, uy, pero yo no sé su nombre, acércate y pregunta cómo es, rápidamente va socializando, ¿no? Y ya, y entonces uno iba regulando. Pero no necesitabas dar una charla, sino con esa práctica, haciendo uso de esa herramienta, ¿no? Quería comentarlo porque justamente Casey decía, si hay que replantearnos, hay que rediseñar, hay que buscar nuevos paradigmas, porque pues lo más importante es cómo generamos confianza y cómo incidimos para que la población asuma que es protagonista en ese proceso, ¿no? Sí, eso quería comentar, no sé si hay alguna pregunta. Super, profe Ricardo, por aquí Morela está alzando la manito. Sí, sí. Sí, Profe, expediente. lo que Una dice el reunión, profe, te llamo en 10 minutos. ¿sí? Morela, te escuchamos, sí. Lo que dice el profesor Ricardo es como tratar de que la comunidad se involucre y nosotros como futuros psicólogos lo que tenemos que hacer es como darle participación a la comunidad y tratar de que ellos entren a socializar con nosotros para que ellos entren, valga la redundancia, en confianza y poder ya empezar a escucharlos a ellos, dándoles esa oportunidad de que ellos se expresen y nosotros poder entrar como en un juego con ellos, ¿ya? Tratando de darles esa confianza. La verdad que trabajar con las comunidades es un tema muy bonito porque a mí me ha tocado acá en el pueblo y es algo muy extenso y en realidad pienso que es una situación que necesita mucho, es un tema y una situación que vivimos que necesita mucho de nosotros como futuros psicólogos. Escuchar a los adolescentes, a los niños, inclusive a sus padres, porque todos tienen un conflicto familiar que escuchar y no hay nada más bonito que entrar en un entorno de escucha, de recreación y que se genere la confianza para poder entender y llegar a cada uno de ellos y escucharles sus problemas. Es así. Muchas gracias, Morela. Creo que un poco lo que hemos venido conversando y lo que ha venido, lo que señalaba Casey y la experiencia, que es muy interesante que nos cuenta el profesor Ricardo, que sucede con los estudiantes, es también como un recordatorio de por qué la psicología cultural se vuelve tan importante. Y es cómo la psicología cultural nos permite reconocer esas costumbres, nos permite reconocer esas prácticas en las que las comunidades se desenvuelven. Y este principio de Mahoma va a la montaña, ¿cierto? Es un poco eso, es reconocer desde esas prácticas culturales que ya tienen, ¿cierto? Y a veces los estudiantes dentro de antropología psicológica reconocen que las prácticas culturales son para resaltar la diversidad étnica y sí, una parte, pero es que también cuando llegamos a una comunidad que tiene un territorio particular, que está en unas condiciones particulares, que tiene unas formas de relacionamiento muy particular, ahí también hay elementos culturales. Y reconocer esas prácticas, por ejemplo, a esa hora están jugando, ¿cierto? Y jugar no es nada menor. Jugar es un proceso psicosocial supremamente importante porque ahí la comunidad se está integrando, la comunidad se está reconociendo, la comunidad está aprendiendo a resolver sus propios problemas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegamos a involucrarnos allí? Son aportes que la psicología cultural nos hace y que hay una cuña, en la fase 4, los estudiantes de antropología psicológica se van a enfrentar a cómo hacer esos procesos de fortalecimiento comunitario. Y creo que el ejemplo que nos da el profe Ricardo es bellísimo. Cómo nos vinculamos a la comunidad para fortalecer los procesos, no cómo ellos se involucran a las cosas que nosotros traemos, sino cómo nosotros nos involucramos a las cosas que ellos ya tienen.
Entonces, súper chévere. Por aquí Azul, ha alzado la mano Azul, querida. Te escuchamos. ¿Azul? Bueno, creo que te repito. Mientras tanto, igual comento dos cosas. Sí, señor, te Estoy escuchamos. comentando mientras tanto, quizás sí, igual dos cositas sí. Algo que es tan importante que los estudiantes puedan incorporar es que tenemos que, bueno, eso digo, no sé cuál es la realidad ahí, pero quienes estudian la psicología, que nos hemos estudiado, a veces no los creemos que somos lo máximo, los doctores. Y tenemos que quitarnos eso porque cuando estamos en el territorio, en el campo, con las personas, pues tú eres igual que ellos son igual que nosotros, todos somos iguales. ¿Mm? Y ahí un aspecto, una capacidad, una habilidad que tenemos que desarrollar, una competencia que tenemos que desarrollar los psicólogos siempre y sostenerla, es la empatía. Porque si no somos empáticos con las personas que tenemos al frente, difícilmente vamos a entender lo que les pasa y obviamente si no entendemos, pues no los vamos a poder ayudar. El psicólogo tiene que ser altamente empático. Y eso en realidad en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los campos. Si no somos empáticos, si no somos capaces, ¿sí?, de, por llamarlo así, de ponernos en el zapato de ellos, difícilmente vamos a entender y difícilmente vamos a poder ayudar, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo que quiero señalar finalmente es en este proceso, el psicólogo comunitario, y lo digo desde ya porque la formación debe llevarnos a eso, el psicólogo comunitario tiene que estar altamente preparado, tiene que estar documentado. Y no solo para trabajos grupales, porque cuando uno hace un programa de intervención en la comunidad, te vas a enfrentar con diferentes problemas. Y no solo para trabajar con grupos, sino también con la familia, con el individuo. Por lo tanto, uno tiene que prepararse. Es como, por ejemplo, cuando uno va y participa en estos espacios, en estas dinámicas de grupo, y esto lo recuerdo, no me lo invento, en uno de los programas una señora empezó a llorar por la temática que estamos tratando, porque era vinculado a temas de violencia, ¿no? Y la señora estaba ahí acompañando, no participaba, estaba, es más, en una esquina, escuchando porque su hijo estaba participando en esa sesión. Pero de pronto la señora empezó a llorar. Y entonces un integrante del equipo se acercó y dijo, señora, ¿qué pasó? ¿Le pasa algo? Primero dijo, no, no, disculpe, no, no pasa nada. Pero luego insistió la compañera, debe pasar algo porque lo veo llorar. Y la señora dice, sí, lo que pasa que lo que estoy viendo me ha hecho recordar, me parece muy importante y me ha hecho recordar lo que a mí me pasa. Y la persona entró un poco más de confianza. En resumen, le dijo, lo que pasa es que eso que han visto en este espacio me pasa a mí. El papá de mi hijo le pega a mi hijo y me pega a mí. Y esto ya hace bastante tiempo y la verdad que no sé qué hacer. Y claro, entonces la compañera no podría decir, no, yo soy psicóloga comunitaria, esas cosas son intervenciones individuales, no, tiene que estar preparado. Y con eso no digo que, tiene que empezar a dar una terapia, no, sino desde la capacidad de escucha que debemos desarrollar, escucharla. La señora necesitaba que alguien la escuche. Pero luego tienes que estar preparado para orientar, no para, como decimos coloquialmente, para pelotear y para pasearla, sino tiene que estar preparada. Tienes que saber qué hacer. Por eso es importante hacer un mapa de actores en la comunidad. Por eso es importante revisar las instituciones que tenemos en la comunidad, cuál es su competencia. Tienes que estar preparado entonces para dar una respuesta a esa persona, a esa señora. Temas de violencia, no se preocupe, le vamos a acompañar, le vamos a ayudar, pero esto tiene esta ruta. Debemos acudir al centro de emergencia mujer, este es el teléfono, debes manejar un directo. O sea, tiene que estar preparado para todo. Requiere una alta presión, documentación. Y no solo es una cuestión de preparar una dinámica, trabajar con un grupo ya. Eso realmente no es psicología comunitaria. No se lo puede hacer cualquier psicólogo en todo caso, no con esta especialidad, ¿no? Bueno, quería señalar eso. Súper, profe, creo que usted lo que nos dice es fundamental. Fundamental, creo que aquí usted nos ha dejado unos retos frente al psicólogo
en general, pero sobre todo al psicólogo social comunitario. Y ahí hay unos elementos muy importantes que hoy también debatimos en política pública, que de hecho estamos estrenando política pública nacional en salud mental, y muchas de las cosas que usted viene mencionando son lo que se está de alguna manera promoviendo en esta nueva ley que es la 2460. Morela, querida, ya para terminar contigo y pues cerrar este espacio, y pues agradeciéndole también al profe Ricardo pues su presencia, su tiempo, para no quitarle más tiempo. Morela, querida, te escuchamos. Su micrófono está desactivado. Sí, Morela. Ahora sí, gracias. Quería Hola. compartirles Ujú. algo, profe, que sucedió con mi hijo y voy a ser muy breve, no me voy a extender mucho. Mi hijo sufrió una depresión con la muerte de su abuelita, el caso de su papá que fue desaparecido hace años acá en Curumaní. Todo se cruzó y entró en un show depresivo y él se encerró en su cuarto, no comía, no se bañaba, bueno, todos esos casitos. Yo estaba trabajando en el hospital. Entonces yo llegaba, todo era igual y bueno, llegó un momento en que, no sé, yo tomé fuerzas y le dije estas palabras: quiero que me escuches. Y él me dijo, hábleme, la escucho. Yo le dije, no, pero es que yo quiero que me mires. Y él me dijo, hable, que yo escucho con los oídos, no con los ojos. Entonces, en vista de eso, yo le hablé y le dije estas palabras: quiero que mañana te levantes de esa cama y vayas a clase. Él iba para 3 meses que no iba a clases. Ya iba a terminar el 11, eso hace 2 años. No, mentira, hace más, profe. Entonces, quiero que retomes las clases, que vayas al colegio, dime qué quieres, yo te voy a ayudar. Bueno, tantas cosas que le dije y a la final concluí con estas palabras: soy tu madre, no quiero verte así, quiero lo mejor para ti. Estoy cansada de esta situación, de llegar, encontrarte ahí tirado, no me hablas, no podemos ser enemigos ni en nuestra propia casa. Si mañana no te levantas de esa habitación, de esa cama, las puertas de mi casa con el dolor de mi alma se abren para que tú te vayas y mires qué vas a hacer, porque no nos podemos acabar de esta manera. Yo me siento muy mal con esta situación. Mira, lo que tienes yo te lo he dado, deja la ropa, deja el computador, deja todo, te vas únicamente con lo que tienes puesto para que sepas qué es lo que vas a luchar. Profe, y yo me fui, llegó al día siguiente, me fui muy temprano para mi trabajo. Cuando regresé, sí, había ido a clase. Aquí es donde quiero enfatizar. Le dije, me dijo, mamá, yo fui al colegio, pero me regresaron, no me van a aceptar más. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque no, que ya como se van a graduar, ya es fin de año, yo pues perdí mucha clase, no me aceptan más. Pedí permiso en mi trabajo y le dije, déjame y voy y ya hablo. Como yo lo había tratado con 3 psicólogos y uno de esos fue el del hospital, entonces yo le dije, doctor Mohamed, necesito que me entregue la historia clínica. Y me fui preparada con ella y la llevé. Antes de él, le quiero decir que el psicólogo del hospital me dijo, Morela, no, ya aquí no hay salida. Necesito que le saquen una cita con psiquiatría para que te lo mediquen y pueda él estabilizar su estado de ánimo. Yo me puse a llorar y yo le dije, no, porque yo no quiero eso, yo no quiero que esté medicado, yo esto, yo lo otro. Bueno, en fin. Me fui para el colegio con la historia clínica en mis manos, hablé con el psicoorientador primero, que aquí es donde yo quiero enfatizar. Pensé que él me iba a ayudar. Y me dijo, no, Morela, mira, dirígete a rectoría. Fui a rectoría y ellos me dijeron, no, no se puede porque ya se van a graduar, ya en pocas palabras, no, me rechazaron. Él no puede ingresar más a la institución. Volví donde el psicoorientador y me dijo, pues si el rector dice eso, yo no puedo hacer nada. Hay un derecho de petición.
Yo me vine pues muy mal de allá y todo eso. Entonces, aquí voy yo. ¿Por qué si en una institución educativa hay un psicoorientador, por qué se cierran tanto? Ni siquiera me ayudó para que ellos me escucharan. Es que ni siquiera vieron la historia clínica. Y yo vine y hablé con una profesora que da intermedio y me dijo, Morela, tráeme la carpeta de tu hijo, porque yo le dije, profe, para que me lo tenga en cuenta y me lo matricule para el año siguiente. Pero esas clases que dan intermedia. Me dijo, trae tus notas, yo se las llevé. Le llevé la carpeta, retiré los documentos y me dijo, Morela, tu hijo es inteligente. Mírale las notas, mira los IFES. Él quedó en el segundo de los IFES de acá de la institución. Y dijo, no, solo porque no fue todo este tiempo, no, ese niño tiene muy buen puntaje, muy buenas notas, él es inteligente. Yo te lo graduó ahora en diciembre. Bueno, yo hice todas las vueltas, le dije a él, participó en una beca de medicina. Conclusión, en noviembre se graduó de medicina y le dieron uno de los mejores policlínicos en Cuba. Ya está aquí en Colombia, ya el otro año empieza a trabajar. Pero si yo no me muevo, de parte del colegio yo no hubiera tenido ninguna solución. Entonces, es lo que yo digo, lo que dijo el profesor. O sea, hay que escuchar y tratar de entender a la persona. Y cada uno viene con un problema diferente. Gracias, profe, por la escucha. Con gusto, Morela. Muchas gracias por contarnos tu caso y esto pues nos recuerda un poco algo que hemos venido hablando y es la importancia de estar ahí, ¿no? Como psicólogos, estar atentos a lo que le sucede a las personas. Sí. Bueno, con esta intervención, yo quiero agradecerle, profe Ricardo, mil gracias, me encantó su charla, me encantó lo que nos ha comentado. Creo que vamos por un camino muy parecido en los procesos de formación y de reconocimiento de lo que es la psicología social comunitaria, la psicología social, la psicología cultural. Agradecerle mucho a los participantes, a Morela por contarnos su historia, que además termina en un final feliz, muy, muy bonito, y que ojalá su hijo sea un excelente médico y que sea un médico que esté ahí también para sus pacientes. Y bueno, profe Casey, muchas gracias a usted también por todo el apoyo, compromiso para que este proceso fuera un éxito como lo ha sido y a ustedes por participar. Mil gracias, profe. Profesor Ricardo, mil gracias por el espacio, de verdad, expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber agendado este encuentro, por compartirnos su experiencia que ha enriquecido profundamente este espacio. Le deseamos un excelente día y bueno, quedamos atentos también para poder apoyarlo a usted en cualquier proceso que usted también requiera. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio. Y bueno, sí, seguro que igual vamos en este trabajo, en este campo que ahora en el tema de la globalización nos encontramos, nos comunicamos y seguimos adelante. También que tengan un buen día. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Bonito día. Chao, chao.